Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre vamos a iniciar este vídeo encomendándonos a la Virgen María, patrona de este canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y un beso a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cuarta parte del tema que estamos tratando, la homosexualidad según la Iglesia Católica. Y hoy vamos a tratar versículos bíblicos que hablan de esto y que el Catecismo de la Iglesia Católica ha citado y los demás documentos también citan, porque nuestra base es siempre la palabra de Dios, la Biblia, y las otras dos patas es el magisterio y la tradición. Bueno, pues empezamos con Génesis 19, 4, 8 y leemos. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, desde los jóvenes a los viejos, todo el pueblo sin excepción, y gritaban a Lot y le decían: ¿Dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Lot salió a donde estaban ellos, a la entrada, cerrando la puerta tras de sí, y dijo: Por favor, hermanos míos, no cometáis esta maldad. Mirad, tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré para que las tratéis como os parezca bien, pero no hagáis nada a estos hombres que se han cobijado bajo mi techo. Hay una nota en la Biblia de la Conferencia Episcopal, la nota 19, 5, que dice: de acuerdo con uno de los significados del verbo conocer en la Biblia, el conocimiento que exigen los sodomitas es de carácter sexual, pretendiendo así forzar a los ángeles del Señor al ejercicio de la homosexualidad. Este es un pasaje muy conocido donde los habitantes de Sodoma quieren violar, quieren sodomizar. De ahí viene la palabra sodomizar, de Sodoma, a los extranjeros, que eran los ángeles de Dios. Y es terrorífico porque incluso Lot pretende, para evitar esa agresión sexual, esa violencia sexual, pretende entregarle a sus hijas, porque de alguna forma, al menos sus hijas, aunque eran sus hijas, con todo el dolor de su corazón, no era antinatural. Hay una nota de la Biblia de Strombinger que me gustaría leerla y que dice lo siguiente: desaparezco. La perversa multitud, que sin siquiera respetaba el derecho de hospitalidad, intenta cosas abominables contra los huéspedes. Así se deduce de la respuesta de Lot, quien para salvarlos promete entregar a los malvados a sus propias hijas, con tal de que dejen en paz a los extranjeros. Notemos que estos extranjeros eran ángeles y figura de la Divina Trinidad. Hasta eso llegó la bestialidad carnal de los hombres. Aquí se ve que las escenas crudas de la Sagrada Biblia, que algunos miran farisaicamente como escandalosas, son de la más alta edificación, enseñándonos que somos capaces de todas las monstruosidades y mostrándonos la necesidad de la redención. Somos capaces de todas las monstruosidades. Monstruosidades le llama la Biblia de Strombinger a las agresiones sexuales de hombre con hombre, y que somos capaces de incluso agredir sexualmente a los ángeles del Señor. O sea, es
es algo abominable. He querido empezar por aquí porque es una de las más conocidas. Pasamos a Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en sus deseos unos de otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Hay una nota de la Biblia de la Conferencia Episcopal que dice: la decadencia moral que se sigue del rechazo de Dios implicado en la idolatría afecta a todos los campos de la existencia humana, pero en particular a la sexualidad. Una de las consecuencias de que la sociedad deja a Dios es el pecado. El pecado no solo personal, sino social. Lo estamos viendo en estos momentos. España ha abandonado, Europa, el mundo en general ha abandonado a Dios. Aborto, divorcio, homosexualidad, ideología de género, en fin, ¿qué os voy a contar? En esta carta a los romanos, San Pablo habla de las pasiones vergonzosas y se refiere no solamente a hombre contra hombre, sino mujer contra mujer. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales, es decir, mujer con hombre, por otras contrarias a la naturaleza. O sea, no solamente los hombres se acostaban con los hombres, sino las mujeres con las mujeres. Hay una nota también de la Biblia de Stromberg que me gustaría leerla, que dice: la perversión sexual tan extendida en los centros de cultura moderna es consecuencia de la apostasía de nuestro siglo, que lo asemeja a aquellos tiempos paganos señalados por San Pablo. Volvemos otra vez atrás a los tiempos paganos y una de las notas características, consecuencias, es: hombres se acuestan con hombres, mujeres se acuestan con mujeres, ideología de género, transexualismo, en fin, todas las perversiones que tengan que ver con la sexualidad. Seguimos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Leo: ¿no sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes. Y hay una nota de la Conferencia Episcopal que dice: se recoge tal vez un catálogo de vicios habitual en el entorno que sin embargo tiene que ver con el pasado de los corintios. Bueno, no nos causa estas palabras que tienen pues 2000 años de antigüedad, son modernísimas, porque todos estos vicios del catálogo de San Pablo en la primera de Corintios son los que tenemos ahora: inmoralidad, idolatría, adulterio, lujuria, invertidos, le hace tendencias homosexuales, tanto de hombres como mujeres, ladrones, codiciosos, etc. Y dice unas palabras muy graves y muy duras: no heredarán el reino de Dios. Se entiende que si no hay arrepentimiento, hasta el último segundo de la vida. No heredarán el reino de Dios. Y termina diciendo San Pablo: así eres algunos antes. Antes de la conversión, pues éramos muchos. Así. Por lo tanto, hay que dar siempre gracias a Dios por la conversión. Seguimos. Pasamos a la primera de Timoteo, el capítulo 1, versículos 8 al 11.
Sabemos que la ley es buena siempre que se use legítimamente, teniendo claro que no ha sido formulada para el justo, sino para los que viven sin normas o no se someten a ellas. Para los impíos y los pecadores, para los irreligiosos y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los asesinos, los fornicarios, los invertidos, los traficantes de personas, los mentirosos, los perjuros, y para todos los demás que se opongan a la sana doctrina según el Evangelio de la gloria de Dios, bienaventurado que me ha sido confiado. Otro catálogo de San Pablo, Primera de Timoteo, que se resumen los que viven alejados de Dios, sin los mandamientos, etc., incumpliendo todos los mandamientos. Los 10, 20, 30 y 40, 50 que nos hubiera dado Dios, porque somos capaces de incumplir todo. Pero específicamente habla de los invertidos, que son un sinónimo de los homosexuales. Más, en Levítico hay varios capítulos. En el capítulo 18, versículo 22, no te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. La Biblia lo habla bien claro. Monstruosidad, abominación, perversidad. No se anda con eufemismos la Biblia. Y no debemos andar con eufemismos. Y lavándole la cara a la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y por lo tanto hay que utilizar la misma palabra que utiliza la Biblia. Perversidad o en este caso abominación. En el mismo capítulo, versículos del 26 al 30, leo: Vosotros pues guardad mis preceptos y mis normas, y no cometáis ninguna de esas abominaciones, porque todas esas abominaciones las han cometido los hombres que habitaron el país antes que vosotros, y por eso la tierra se ha contaminado. Que no os vaya a vomitar la tierra por vuestras impurezas, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a vosotros, sino que quien cometa una de esas abominaciones sea excluido de su pueblo. Guardad pues mis prescripciones y no practiquéis ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de llegar vosotros, para que no os hagáis impuros con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Es palabra de Dios. El Levítico repite un montón de veces abominaciones. Pasamos al Levítico capítulo 20, versículo 13. Si un varón se acuesta con otro varón como con una mujer, ambos han cometido una abominación, han de morir, caiga su sangre sobre ellos. Palabras duras. Para la Biblia, la práctica de los actos homosexuales son actos abominables, actos perversos. Pasamos a Jueces 19, versículos 22 al 23. Se encontraban animados cuando la gente de la ciudad, unos malvados, cercaron la casa, aporrearon la puerta y dijeron a gritos al anciano dueño de la casa: «Saca al hombre que has recogido en tu casa para que lo conozcamos». El dueño de la casa salió ante ellos y les dijo: «Hermanos míos, por favor, no obréis mal. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esa infamia». Hay una nota de la Biblia de la Conferencia Episcopal que leo. La infamia se refiere al allanamiento de las normas de hospitalidad y a la violencia sexual contra el inmigrante. Vemos que el libro de Jueces repite lo mismo que los demás, que Génesis, que Romanos, habla de perversión sexual, que se querían acostar con estos hombres, o sea, en este caso al hombre que había recogido al anciano en su casa, es decir,
una perversión abominable referido a la homosexualidad. Judas, el libro de Judas en el Nuevo Testamento. También Sodoma y Gomorra, con las ciudades circunvecinas, por haberse prostituido como aquellas y por haber practicado vicios contra la naturaleza, quedan ahí como muestra padeciendo la pena de un fuego eterno. Hay una nota de la Conferencia Episcopal que dice: estas referencias a motivos bíblicos podrían aludir a los pecados de perversión sexual. Se refiere a Génesis, etc. Es repetir una y otra vez más el pecado abominable de la homosexualidad que ya vimos en los 3 vídeos anteriores. Este es el 4. Y termino aquí. Termino aquí este vídeo. Posiblemente haya alguno más, pero he querido dar un repaso por la Biblia, porque la palabra de Dios es la base de todo y hay que interpretarla como se interpreta, literalmente, que es lo básico, la interpretación literal, como así lo interpreta la propia Conferencia Episcopal, con sus notas explicativas, que no hace falta explicarlas, pero bueno, en este caso yo he querido dar un repaso a ciertos versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que dejan bien claro que la práctica de la homosexualidad es un pecado horrendo, perverso, y que incluso monstruoso. O sea, poner las palabras que queráis, pero yo prefiero poner las palabras que pone la Biblia. Bueno, pues hasta aquí en la parte cuarta de esta serie que estamos haciendo sobre recordar la homosexualidad y la Iglesia Católica, en este caso, en esta parte cuarta, según la Biblia. Hay más, pero yo quiero dar estos pequeños ejemplos para que no tengáis ninguna duda. No puede haber ningún católico que tenga ninguna duda de que el pecado de la homosexualidad es un pecado perverso, grave, y que la Biblia lo condena clarísimamente. Y que lo que repitieron en Sodoma y antiguamente, pues lo estamos repitiendo nosotros en los tiempos modernos, alejados de Dios, paganos total, y por supuesto nadando en el pecado horroroso, no solo de la homosexualidad, del aborto, del adulterio, de la ideología de género, del engaño, del robo, de todo, pero también de la homosexualidad y que la Biblia reconoce como un pecado perverso. Bueno, pues como siempre, hay que mover esto, hay que formarse, porque hay mucha gente despistada. Incluso hay católicos que creen hacer compatible la homosexualidad con su fe, en fin. Veremos que estamos viendo que esto nada más lejos de la realidad. Bueno, pues difundirlo por ahí, darle al like, me gusta, a ver si llegamos cuanto antes a los 1000 suscriptores, que estamos ahí, poco a poco, gotita a gotita. Hay que difundirlo, hay que hacer este canal, que es el canal de la Virgen María, pues sea un canal que se difunda, porque al fin y al cabo lo que aquí trato de hacer es dar mayor gloria a Dios con la verdad. Y la verdad nuestra verdad es la verdad de Cristo, no hay otra verdad. Es la verdad de Cristo. Y al ser la verdad de Cristo es la verdad de la Biblia, de la tradición y del magisterio. No de un teólogo modernista, no del último no sé qué. Biblia, tradición y magisterio. Porque eso es lo que ha querido Jesucristo, y al morir en la cruz y resucitar, nos ha dejado a su iglesia, a su tradición, por supuesto a la palabra de Dios revelada y al magisterio, que es bimilenario y que hay que hacerle caso. Bueno, pues venga, que Dios os bendiga.